Pasó 40 años salvando vidas como cirujano solo para descubrir que su propia hija estaba dispuesta a destruirlo por dinero. Lo que hizo después la enviaría a prisión federal y todo comenzó con una cámara oculta en el puerto deportivo. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. La tinta se secó en el acuerdo de compra mientras yo estaba sentado en la silla de cuero en Astilleros Marítimos de la Costa. 40 años de cirugía cardiotorácica doente a 80. Casco blanco brillando bajo la luz del sol del puerto de Cádiz, cubierta de teca todavía oliendo a acabado de fábrica. Motores gemelos ronroneando como promesas de aguas abiertas. El vendedor, Marcos Navarro, estrechó mi mano con genuina calidez. Doctor Valderrama, es una belleza, he abanado. Me la había ganado a través de cirugías de medianoche, a través de pacientes que salieron vivos cuando las estadísticas decían que no deberían, a través de 40 años de manos firmes y decisiones más firmes. El barco representaba más que ocio. Representaba prueba de que había sobrevivido una carrera que destruye la mayoría de los matrimonios y daña la mayoría de las almas. De pie en el muelle saqué mi teléfono. Una llamada que hacer. Inés querría saber. Mi hija, 38 años, exfiscal convertida en abogada corporativa, siempre preguntando sobre mis planes de jubilación. Mantente activo, papá. Encuentra pasatiempos. Esto era mejor que pasatiempos. Esto era libertad. Presioné su foto de contacto, su foto profesional, traje elegante, sonrisa aún más elegante. Papá. Su voz llegó cortante, distraída. Acústica de sala de conferencias de fondo. Inés, cariño, lo hice. Compré el barco. Sea Rey Sandance. Lo estoy mirando ahora mismo en el puerto de Cádiz. Costa de la Luz el próximo mes, tal vez las Baleares para el invierno. El silencio se extendió a través de la línea, no del tipo bueno, del tipo calculador. ¿Cuánto gastaste? No felicitaciones, no emoción por el sueño de su padre, solo números. Mi pecho se apretó ligeramente. 180.000 es una inversión sólida. He estado planeando esto desde 180.000. Cortó mi explicación como un bisturí a través de tejido. Esa es una cantidad significativa de capital. Podrías haber asignado esos recursos de manera más estratégica. Estaba de pie en el muelle, las llaves calentándose en mi palma. Las gaviotas gritaban sobre nosotros. Una familia cargaba un barco más pequeño 3 amarres más allá, niños riendo. Pensé que estarías feliz por mí. Esto es algo que he querido desde la escuela de medicina. Tengo que irme. Rodrigo acaba de entrar. Discutiremos esto más tarde. La línea se cortó. Duración de la llamada. 2 minutos 14 segundos. Eso es todo lo que mi sueño merecía. Subí a bordo. Pasé mi mano por el timón. Sentí la calidad de la silla del capitán de cuero. La electrónica brilló cuando giré la llave. Sistema de navegación, sonda de profundidad, radar. Todo lo que necesitaría para los viajes que había mapeado durante años entre cirugía. El viaje a casa tomó 35 minutos a través del tráfico de Cádiz. Pasé cada minuto tratando de decodificar asignado de manera más estratégica. Para la tarde, había atracado el barco en Marina Puerto Real, amarre 47, mi nombre en la placa. Dr. Sebastián Valderrama, propietario. Mi casa estaba vacía cuando regresé. 4 habitaciones, vista al mar, espacios que mi esposa había llenado antes de que el aneurisma se la llevara hace 6 años. Hice un sándwich. Lo llevé al estudio.
Extendí cartas náuticas en mi escritorio. Rutas de Costa de la Luz alineaban una carta. Pasajes del Caribe marcaban otra. Mi teléfono permaneció en silencio, sin llamada de seguimiento, sin mensaje diciendo que lo sentía por la reacción fría, que estaba feliz por mí realmente, que Rodrigo había interrumpido en mal momento. Nada. Las cartas yacían planas y coloridas bajo la lámpara del escritorio, pero el entusiasmo se había filtrado. A través de la ventana mi casa se reflejaba de vuelta hacia mí. Una luz en la cocina, una en el estudio, un viejo cirujano y su costoso error. Doblé las cartas cuidadosamente, creándolas a lo largo de líneas originales. Mañana sería mejor. Mañana aprovisionaría el barco. Tal vez la sacaría para un crucero de prueba a Tarifa. No tenía idea de que mañana sería el día en que todo cambiaría. El café de la mañana sabía amargo. No podía decir si había usado demasiado café molido o si la conversación de ayer todavía recubría mi... Enmarcaba el puerto de Cádiz, en perfecta luz del sol andaluza. Hermoso barco, hermoso desperdicio, según mi hija. Enjuagué mi taza y fue entonces cuando escuché el auto. No el camión de correo demasiado temprano. No una camioneta de entrega. Me moví a la ventana delantera y observé un Range Rover negro detenerse contra el bordillo. Rodrigo salió primero, mi yerno, 14 años, promotor inmobiliario, se movía con la confianza de alguien que nunca había escuchado la palabra no en serio. Inés emergió del lado del pasajero, vestida para el tribunal en un traje azul marino, sin llamada telefónica por adelantado, sin cortesía de preguntar. La puerta principal se abrió, rara vez la cerraba en mi vecindario, y entraron directamente a mi sala de estar. Sebastián, no papá, no ¿cómo estás? O solo mi nombre de pila, plano como una declaración. Necesitamos hablar sobre el barco, dijo Inés, colocando su maletín en mi mesa de café como si estuviera declarando a un testigo. Me quedé cerca de la estantería, todavía sosteniendo mi taza de café. ¿Qué hay con él? Tiene 66 años, dijo Rodrigo, escaneando mi sala como si la estuviera tasando. Un barco de ese tamaño es una responsabilidad a tu edad. Seguro, mantenimiento, tarifas de atraque, es irresponsable. Mis manos se apretaron en la taza. ¿Irresponsable? Soy un cirujano cardiotorácico retirado. Creo que puedo manejar un barco. ¿Puedes? Inés sacó su teléfono, tocó la pantalla. Porque según el puerto deportivo, ni siquiera has tomado un curso de seguridad náutica. Podrías lastimarte a otros. Tengo mi licencia de capitán de hace 30 años. He estado navegando desde... Hace 30 años, interrumpió Rodrigo, pasando junto a mí hacia la cocina. Mucho cambia en 30 años. Los reflejos se ralentizan, el juicio se deteriora. Espera, acababa de llamarme incompetente en mi propia casa. Lo seguí a la cocina. Estaba abriendo cajones, buscando. Encontró lo que quería, las llaves de mi barco, justo donde las había dejado junto a la cafetera, en un llavero de latón con el logo de CRA. ¿Qué estás haciendo? Extendí la mano hacia las llaves, pero él las apartó. Encontramos un comprador, dijo Inés desde la puerta. Oferta en efectivo, 150.000, 30.000 por debajo de lo que pagaste, pero dadas las circunstancias es razonable. Las palabras golpearon como un infarto de miocardio. ¿Tú, qué? ¿No puedes vender mi barco? Podemos, y lo hicimos. Rodrigo metió mis llaves en su bolsillo. Inés tiene poder notarial para tus decisiones de atención médica, lo cual se extiende a asuntos financieros cuando tu juicio está comprometido. Así no es como funciona el poder notarial, y lo sabes, le dije a Inés directamente.
El poder notarial de atención médica no te da autoridad sobre mi propiedad. Su expresión no cambió. Cara de abogada, cara de tribunal. Discutiremos los detalles legales más tarde. Ahora mismo, el comprador nos está esperando en el puerto deportivo en 2 horas. La transacción ya está arreglada. Falsificaste mi firma. Te estamos protegiendo de ti mismo, dijo Rodrigo, dirigiéndose hacia la puerta. Y honestamente, $180,000 por un barco que usarás 2 veces al año? Ese dinero debería ir hacia asegurar tu futuro. Las instalaciones de vida asistida no son baratas. Vida asistida, como si ya estuviera senil, ya incompetente, ya a un paso de una cama de asilo. Sal de mi casa. Somos familia, dijo Inés, y algo en su voz, ese tono calculado de abogada, hizo que mi sangre se enfriara. Esto es lo que hace la familia. Nos protegemos unos a otros de malas decisiones. Se fueron. Por el camino, al Range Rover. El motor arrancó suave y costoso. Me quedé en mi puerta, mi brazo todavía extendido, como si pudiera de alguna manera recuperar el tiempo, recuperar mis llaves, recuperar a la hija que pensé que conocía. El Range Rover dobló la esquina, desapareció. Me quedé ahí otro minuto completo, antes de que mis piernas recordaran cómo moverse. Luego caminé a mi estudio, abrí el cajón del escritorio donde guardaba documentos importantes y saqué el segundo juego de llaves. El puerto deportivo me había dado 2. Siempre ten un respaldo. 4 años de cirugía me habían enseñado eso. Siempre prepárate para complicaciones. Pero no solo tenía llaves de repuesto, tenía algo mejor. Hace 3 meses, cuando había comenzado a buscar barcos, había instalado un sistema de cámaras de seguridad en mi futuro amarre del puerto deportivo. Pequeño, inalámbrico, activado por movimiento, del tipo que subía directamente al almacenamiento en la nube. Lo había hecho porque los barcos son vandalizados, porque ocurren robos, porque una inversión de 80,000 euros merecía protección. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en la aplicación de seguridad. Amarre 47. Múltiples cámaras, imágenes cristalinas, con fecha y hora. Y allí, a las 9:15 de esta mañana, hace 45 minutos, estaban Rodrigo e Inés abordando mi barco con otra persona. Un hombre de unos 50 años llevando un maletín, inspeccionando el casco, la cabina, los motores. El comprador. Ya estaban mostrando mi barco, ya ejecutando su venta, ya gastando mi dinero en sus mentes. Descargué el metraje a 3 unidades separadas. Luego abrí mis contactos y me desplacé a un nombre que no había llamado en 15 años. Detective Damián Herrera. Policía de Cádiz. Había salvado la vida de su hija durante un bypass triple hace 7 años. Me había dicho entonces, doctor, si alguna vez necesita algo me llama. Lo que sea. Presioné llamar. Doctor Valderrama. Su voz llevaba sorpresa y calidez. Ha pasado mucho tiempo. ¿Todo bien? Damián, necesito reportar un crimen en progreso. Fraude, robo y posiblemente falsificación. Y lo tengo todo en cámara. Silencio, luego, estoy escuchando. Pasé los siguientes 20 minutos explicando todo. La compra del barco, la reacción fría de Inés, la confrontación de esta mañana. El reclamo falso de poder notarial, las llaves siendo tomadas, el comprador en el puerto deportivo. Lo están vendiendo ahora mismo, terminé. Reuniéndose con el comprador en Marina Puerto Real, amarre 47, en aproximadamente 90 minutos. ¿Tienes documentación? Prueba de propiedad, acuerdo de compra, certificado de título, registro, póliza de seguro, y metraje de cámara de seguridad de ellos abordando mi barco sin permiso esta mañana. Puedo enviar todo ahora mismo. Envíalo. ¿Y doctor? La voz de Damián se endureció. Si están falsificando documentos para vender propiedad que no poseen, eso no es solo robo.
Eso es fraude electrónico si el dinero cruza fronteras. Eso es federal. Envié los archivos mientras todavía estábamos en el teléfono. Lo escuché abriéndolos, revisando el metraje, leyendo documentos. Esto es sólido. Dijo finalmente, estoy llamando a esto a nuestra división de fraude y notificando a la oficina de la Guardia Civil. Si completan esta venta con documentos falsificados, están mirando cargos serios. ¿Qué hago? Nada. Quédese en casa. Déjenos manejarlo. Tendremos oficiales de civil en el puerto deportivo antes de que lleguen. Documentaremos todo: la reunión, el intercambio, el papeleo. Si lo hacen, tendremos todo lo que necesitamos. Le agradecí y terminé la llamada. Luego me senté en mi escritorio, mirando el metraje de seguridad congelado en mi pantalla. Inés y Rodrigo, parados en mi barco señalando características al comprador, vendiendo mi sueño como si fuera de ellos para vender. 40 años había conocido a mi hija. 40 años de fiestas de cumpleaños, graduaciones, ayudarla a través de la escuela de Derecho. Había pagado su matrícula. Había estado allí cuando murió su madre. La había llevado por el pasillo cuando se casó con Rodrigo. Y ahora me estaba robando. No solo robando, haciéndolo con precisión legal, con documentos falsificados, con la crueldad calculada de alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Saqué mi teléfono y abrí mis contactos nuevamente. Esperanza Montal, abogada de defensa criminal, aunque esperaba no necesitar sus servicios para mí. Esperanza, soy Sebastián Valderrama. Necesito asesoramiento sobre proteger mis activos. Mi hija está intentando defraudarme, y quiero asegurarme de que no pueda acceder a nada más mientras esto se desarrolla. Su respuesta fue inmediata y profesional. Venga a mi oficina, ahora. Traiga cada documento financiero que tenga. El reloj marcaba las 10:30. La reunión de compra de Inés y Rodrigo era a las 11. Si esta historia te recordó las injusticias que has visto, sigue el canal y activa las notificaciones. Porque donde la justicia se retrasa, comienza una nueva historia de venganza. La oficina de Esperanza Montalvo ocupaba el tercer piso de un edificio histórico en la calle Ancha. Ladrillo expuesto, ventanas altas, libros de derecho del piso al techo. Me indicó una silla de cuero y escuchó sin interrumpir mientras explicaba todo. Cuando terminé, se reclinó, dedos unidos. Tu hija es abogada. Sabe que esto es ilegal, lo que significa que o está desesperada o está convencida de que puede manipularte para que no presentes cargos. O ambas. O ambas, estuvo de acuerdo. Asegurémonos de que no pueda tocar nada más. Llévame a través de tus activos. Saqué los documentos que había traído. La casa pagada vale aproximadamente 800.000 euros. Cuentas de jubilación 2,3 millones. Seguro de vida 500.000. Cartera de inversiones otros 1,1 millones. El barco obviamente uno en 200.000. Beneficiarios, todo va para Inés. Es mi única hija. Esperanza sacó un bloc legal. Ya no. Vamos a cambiar cada designación de beneficiario hoy. Ahora mismo. Antes de que complete esta venta de barco y se dé cuenta de que estás luchando. ¿A quién? Fundaciones de investigación médica. Programas de asistencia a veteranos. Conservación marina. Lo que quieras. El punto es eliminar su acceso completamente. Trabajó rápido. En 1 hora habíamos redactado nuevas designaciones de beneficiarios para mis cuentas de jubilación, seguro de vida y carteras de inversión. También había preparado un nuevo testamento, dejando toda mi herencia a organizaciones benéficas. Con una excepción, Inés recibiría exactamente 1 euro. ¿Por qué 1 euro?
Pregunté. Demuestra que no la olvidaste. Demuestra que esto fue intencional. Hace que sea mucho más difícil para ella impugnarlo en el tribunal testamentario. Firmé todo. Cada firma se sentía como cerrar una puerta que había estado abierta toda mi vida adulta. Una cosa más, dijo Esperanza, sacando algo en su computadora. Esa casa está en un fideicomiso. No, solo mi nombre en la escritura. Necesitamos cambiar eso. Transferirla a un fideicomiso en vida revocable contigo como fideicomisario. Hace que sea mucho más difícil para ella reclamar cualquier interés en ella. Y cuando mueras, evita el proceso testamentario por completo. ¿Qué tan rápido puedes hacer eso? Puedo tener los documentos listos para esta tarde. Pero Sebastián me miró directamente. Una vez que hagamos esto, una vez que presentemos estos cambios, la estás cortando completamente. No hay vuelta atrás de esto. ¿Estás seguro? Pensé en esta mañana. Rodrigo tomando mis llaves. La voz de abogada de Inés explicando cómo me estaban protegiendo. El comentario de vida asistida. Vendiendo mi barco sin permiso. Estoy seguro, mi teléfono vibró. Mensaje de Damián en el puerto deportivo. Acaban de llegar, mantente en espera. Le mostré el mensaje a Esperanza. La Guardia Civil probablemente querrá hablar contigo, dijo. Si están investigando fraude electrónico, necesitarán tu testimonio. ¿Estás preparado para eso? Pasé 40 años testificando como testigo experto en casos de mala praxis. Puedo manejarlo. Sonrió ligeramente. Me imagino que sí. Salí de su oficina a las 11:45. La venta del barco estaba sucediendo ahora mismo, o acababa de suceder. En algún lugar en Marina Puerto Real, Inés y Rodrigo estaban cometiendo un crimen federal mientras los oficiales de civil documentaban todo. Mi teléfono permaneció en silencio durante 2 horas. Luego, a la 1:37 p.m., sonó. Damián, doctor, vas a querer sentarte para esto. Estaba conduciendo. Me detuve en un estacionamiento. Estoy sentado. ¿Qué pasó? Lo hicieron. Mostraron al comprador documentos falsificados. Un poder notarial que le da a Inés autoridad sobre toda tu propiedad. El comprador escribió un cheque por 150.000 euros a nombre de Inés Valderrama Mendoza. Lo tenemos todo en cinta. Y tan pronto como el cheque cambió de manos, los agentes federales se identificaron. Tu hija y tu yerno están siendo interrogados actualmente. El comprador resulta que es legítimo. No tenía idea de que el barco estaba siendo vendido fraudulentamente. Le hemos informado que la venta es nula. Algo frío y afilado se asentó en mi pecho. No exactamente satisfacción, no exactamente vindicación. Solo la claridad clínica que había sentido miles de veces en quirófanos cuando sabía exactamente qué necesitaba ser cortado. ¿Qué pasa ahora? El fiscal federal revisará el caso. Dada la cantidad, 150.000, y los documentos falsificados, están mirando cargos de fraude electrónico. Esos son hasta 20 años de prisión federal. 20 años. Mi hija, la abogada, enfrentando 20 años en prisión federal. Hay una cosa más, dijo Damián en voz baja. Cuando los agentes registraron a Rodrigo, encontraron documentos para otros 3 barcos. Diferentes puertos deportivos, diferentes propietarios, mismo esquema. Tu yerno ha estado haciendo esto por un tiempo. ¿Ha estado robando y vendiendo los barcos de otras personas? Parece que sí. La Guardia Civil está revisando los registros ahora. Esto es más grande que solo tú, doctor. Podrías haber expuesto una importante operación de fraude.
Me senté en mi auto en un estacionamiento en Cádiz, Andalucía, mientras mi vida se dividía en antes y después. El barco, finalmente dije. Puedo recuperarlo. Todavía es tuyo. Lo liberaremos una vez que procesemos la escena. Dale unas horas. Le agradecí y terminé la llamada. Luego simplemente me senté. 40 años salvando vidas, y mi propia hija había estado dispuesta a destruirme por tantos 50.000 euros. Ni siquiera el valor completo. 30.000 menos de lo que había pagado. Había estado dispuesta a cometer un crimen federal por un robo con descuento. Mi teléfono vibró. Mensaje de Inés. Papá, por favor, llámame. Todo esto es un malentendido. Por favor, lo eliminé. Otro mensaje. De Rodrigo. Estás cometiendo un gran error. Estábamos tratando de ayudarte. Esto destruirá a la familia. Bloqueé su número. El teléfono permaneció en silencio después de eso. Arranqué el auto y conduje a Marina Puerto Real. Cuando llegué, la escena estaba mayormente despejada. Quedaba una agente de la Guardia Civil, una mujer de unos 40 años con una placa de credenciales que decía Agente Especial Carmen. Doctor Valderrama se acercó con cortesía profesional. Voy a necesitar una declaración formal de usted. ¿Puede venir a la oficina de campo mañana por la mañana? Por supuesto. ¿Qué pasa con mi hija? Está siendo procesada ahora. La audiencia de fianza será mañana por la tarde. Dada la naturaleza de los cargos y el aparente patrón de fraudes similares de su esposo, el fiscal argumentará por detención. ¿Detención significa sin fianza? Correcto. Riesgo de fuga, además de que es una abogada que intentó usar su conocimiento legal para cometer fraude. El juez puede decidir que es demasiado peligrosa para ser liberada. Miré hacia mi barco. Amarre 47. Casco blanco brillante. Todavía mío. ¿Puedo abordarla? La escena del crimen ha sido procesada. Es toda tuya. Caminé por el muelle, mis pasos resonando en la madera desgastada. Subí al Ceará y me paré al timón, miré hacia el puerto de Cádiz. Mi teléfono vibró una vez más. Mensaje de Inés. ¿Realmente vas a dejar que arresten a tu propia hija? ¿Qué clase de padre hace? Escribí mi respuesta lentamente, cuidadosamente. El tipo cuya hija intentó robarle en 200.000 euros usando documentos falsificados. Nos vemos en el tribunal. Luego apagué mi teléfono completamente, lo coloqué en la cabina de abajo, y me quedé solo en mi barco bajo la luz de la tarde que se desvanecía. Mañana Inés enfrentaría una audiencia de fianza. Mañana los fiscales federales construirían su caso. Mañana mi hija comenzaría a entender que robar a tu padre tiene consecuencia. Pero esta noche iba a arrancar los motores, sacar mi barco al puerto de Cádiz y ver la puesta de sol desde aguas abiertas. De la manera que siempre había planeado. De la manera que me había ganado. De la manera que nadie, ni mi hija, ni su esposo, ni nadie podría nunca quitarme otra vez. ¿Qué harías tú en este punto? Escríbelo en los comentarios. Tus pensamientos son tan importantes como la historia misma. La audiencia de fianza estaba programada para las... Me senté en la última fila del Tribunal Federal observando a mi hija entrar con un uniforme naranja. Sus manos estaban esposadas. Su cabello, usualmente perfecto, colgaba lacio alrededor de su cara. Había pasado la noche en detención federal. Los ojos de Inés encontraron los míos a través de la sala. Por un momento vi a la niña de 3 años que se había subido a mi regazo después de rasparse la rodilla. Entonces su expresión se endureció en algo completamente diferente. Odio, tal vez.
o solo el cálculo desesperado de alguien dándose cuenta de que había cometido un error catastrófico. La fiscal era una mujer llamada Elena Reyes, de unos 40 años, con la eficiencia aguda de alguien que había enviado a docenas de criminales de cuello blanco a prisión. Se puso de pie y se dirigió a la jueza Catalina Blanco con precisión clínica. Su señoría, el gobierno se opone a la fianza. La Sra. Valderrama Mendoza es una abogada que usó su conocimiento legal para perpetrar fraude contra su propio padre. Falsificó documentos de poder notarial, orquestó la venta de propiedad que no poseía e intentó cobrar 150.000 euros mediante medios fraudulentos. La jueza Blanco, una mujer de unos 50 años con gafas de lectura posadas en su nariz, revisó el expediente sin expresión. Además, continuó Reyes, la evidencia sugiere que el esposo de la Sra. Valderrama Mendoza ha estado conduciendo fraudes similares contra múltiples víctimas. Creemos que ella tenía conocimiento de estos crímenes y puede haber proporcionado consultoría legal para facilitarlo. Eso captó la atención de Inés. Su cabeza giró bruscamente hacia Rodrigo, quien estaba sentado en la galería 3 filas delante de mí. Su rostro se había puesto pálido. El abogado de Inés, un defensor público llamado Marcos Chen, que parecía recién salido de la escuela de Derecho, se puso de pie temblorosamente. Su señoría, mi cliente no tiene antecedentes penales. Es una abogada respetada en esta comunidad. Tiene fuertes lazos con Es una abogada que cometió fraude, interrumpió la jueza Blanco. Eso no es un punto a su favor, letrado. Es un factor agravante. Su señoría, si me permite, Chen intentó nuevamente. Esta fue una disputa familiar que escaló. Mi cliente creía que estaba actuando en el mejor interés de su padre, falsificando documentos y robando su propiedad. Las cejas de la jueza Blanco se alzaron. Esa es una definición interesante de mejor interés. Observé a Inés hundirse más en su silla. Se niega la fianza, anunció la jueza Blanco. La Sra. Valderrama Mendoza permanecerá bajo custodia federal pendiente de juicio. Dada la naturaleza de los cargos y su experiencia legal, el tribunal encuentra que presenta tanto riesgo de fuga como peligro para la comunidad. El mazo cayó, la cabeza de Inés se hundió. Sus hombros temblaron, llorando rabia. No podía saberlo. Los alguaciles se acercaron para llevarla. Mientras la guiaban pasando mi fila, se detuvo. Se volvió hacia mí. Tú hiciste esto, dijo su voz quebrándose. Tu propia hija, podrías simplemente habernos dado el dinero. En lugar de eso estás destruyendo mi vida. El alguacil la empujó hacia adelante, pero sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Podrías simplemente habernos dado el dinero. No lo siento. No cometí un error. Solo acusación, solo derecho. Solo la creencia de que mi dinero ya era de alguna manera suyo, y mi negativa a entregarlo era el verdadero crimen. Me puse de pie y salí del tribunal sin mirar atrás. El sol de la tarde se sentía duro después de la sala con aire acondicionado. Me senté en mi auto durante varios minutos, manos en el volante sin arrancar el motor. Mi teléfono encendido nuevamente esta mañana mostraba 47 llamadas perdidas, la mayoría de números que no reconocía. 3 de Rodrigo. Escuché uno de sus mensajes de voz, curioso por lo que diría ahora que su operación de fraude estaba expuesta. Su voz llegó tensa, desesperada. Sebastián, necesitamos hablar. Hombre a hombre. Esto se ha salido de control
Inés no sabía nada sobre mis otros negocios. Solo estaba tratando de ayudarte. Todavía puedes arreglar esto. Solo dile al fiscal que fue un malentendido. Diles que nos diste permiso para manejar la venta del barco. Por favor, es tu hija. Lo eliminé. El siguiente mensaje de voz era diferente. Una voz que no reconocí, femenina profesional. Doctor Valderrama, soy la agente especial Reyes de la Guardia Civil. Nos gustaría reunirnos con usted respecto a las actividades de su yerno. Hemos identificado 4 víctimas adicionales de esquemas similares de robo de barcos. Su testimonio podría ser crucial para construir nuestro caso. Por favor, llámeme al guardese. El viaje a casa tomó 40 minutos. Cuando llegué, un Mercedes plateado estaba estacionado en mi entrada. Una mujer de unos 60 años estaba de pie junto a él, brazos cruzados, su rostro tenso de ira. La madre de Rodrigo, Patricia Mendoza. La había conocido 2 veces, una en la boda, una en una cena de Navidad hace 3 años. Marchó hacia mí mientras salía de mi auto. Deberías avergonzarte de ti mismo. Cerré la puerta de mi auto. Encontré sus ojos. Horacio Mendoza. No me es Horacio Mendoza. Hiciste arrestar a tu propia hija. Tu propia sangre, por dinero. Por robo, corregí. Falsificó documentos e intentó robar. Estaba tratando de ayudarte. Rodrigo me explicó todo. Eres demasiado viejo para manejar un barco de forma segura. Te estaba protegiendo de ti mismo. La narrativa de vida asistida otra vez. La historia de incompetencia. Habían coordinado bien esta defensa. Mendoza. Su hijo ha estado robando y vendiendo barcos que no le pertenecen durante al menos 2 años. La Guardia Civil ha identificado 4 víctimas más. Esto no es sobre ayudar a nadie. Esto es sobre fraude. Su rostro se puso blanco, luego rojo. Eso es mentira. Rodrigo nunca. La Guardia Civil tiene documentación, registros bancarios, múltiples víctimas. Su hijo va a ir a prisión, y su nuera era su cómplice. Viejo vengativo, escupió. Has destruido a esta familia. Espero que estés feliz viviendo solo con tu precioso barco mientras tu hija se pudre en la cárcel. Volvió a su Mercedes y se fue, las llantas chirriando ligeramente en la curva. Me quedé en mi entrada, viéndola desaparecer calle abajo. El sol comenzaba a ponerse, pintando el puerto de Cádiz en tonos de naranja y oro. Mi teléfono sonó. Agente especial Reyes. Doctor Valderrama. Gracias por devolverme la llamada. Puede venir a la oficina de campo mañana por la mañana. Nos gustaría revisar el patrón de operaciones de su yerno. Por supuesto. ¿A qué hora? A las 9 a.m. ¿Y doctor? Vamos a necesitar que testifique ante un gran jurado. Este caso es más grande de lo que pensamos inicialmente. La oficina de campo de la Guardia Civil estaba en un edificio sin distintivos en la calle Compañía. La agente especial Reyes me recibió en una sala de conferencias con otro agente, un hombre más joven llamado Pablo Delgado. Extendieron fotografías sobre la mesa. Barcos, diferentes marcas, diferentes modelos, todos costosos. Junto a cada foto había un documento, poder notarial falsificado, factura de venta falsa, registro fraudulento. Estas son las 4 víctimas confirmadas que hemos identificado hasta ahora, dijo Reyes, todos recientemente jubilados, todos con activos sustanciales. Rodrigo los hacía sus amigos, ganaba su confianza. Luego fabricaba documentos legales para vender sus barcos sin permiso. Estudié las fotografías.
un Bayliner, un Boston Whaler, 2 Sea Rays más, valor combinado probablemente más de 600.000 euros. ¿Cómo elegía a sus víctimas? Registros del puerto deportivo, dijo Delgado. Trabajaba como promotor inmobiliario, pero tenía conexiones en varios puertos deportivos a través de negocios inmobiliarios. Identificaba compradores recientes de barcos, particularmente hombres ancianos solteros. Luego cultivaba relaciones. En 2 casos, se casó con familias con padres envejecientes. Espera, ¿ha hecho esto antes de Inés? Reyes asintió sombríamente. Se casó con una mujer en Málaga hace 4 años. Su padre poseía un yate de 45 pies. 6 meses después de la boda, el yate fue vendido sin conocimiento del padre. Para cuando el padre se dio cuenta de lo que había pasado, Rodrigo se había divorciado de su hija y desaparecido con el dinero. Mi estómago se revolvió. Inés sabe esto. No estamos seguros, pero dada su formación legal, es difícil creer que no condujo diligencia debida antes de casarse con él. Pensé en su boda hace 3 años. Inés había estado tan feliz. O lo había estado. Traté de recordar detalles. La ceremonia había sido apresurada. Solo 4 meses desde el compromiso hasta la boda. Rodrigo había sido encantador, atento, exitoso. Me había complacido que mi hija hubiera encontrado a alguien estable después de la muerte de su madre. Cree que se casó conmigo para obtener acceso a mis activos, dije lentamente. Creemos que Rodrigo la seleccionó debido a sus activos, corrigió Reyes. Si ella fue cómplice desde el principio o él la manipuló con el tiempo, eso es lo que estamos tratando de determinar. Delgado sacó otro documento. Encontramos esto en la computadora de su casa. Hoja de cálculo de planificación financiera. Lista sus activos con notable precisión. Valor de la casa, cuentas de jubilación, cartera de inversiones, seguro de vida. Valor total de la herencia estimado en 4.2 millones de euros. Giró la computadora portátil hacia mí. La hoja de cálculo era detallada, profesional, actualizada mensualmente durante los últimos 2 años. Cada categoría de activos tenía una columna etiquetada línea de tiempo de liquidación y fecha objetivo de adquisición. Mi casa, línea de tiempo de liquidación, al fallecer. Fecha objetivo de adquisición. Mis cuentas de jubilación. Línea de tiempo de liquidación, poder notarial, fecha objetivo de adquisición, 2025. El barco, línea de tiempo de liquidación, inmediata, fecha objetivo de adquisición, agosto. Habían estado planeando esto durante 2 años. Dije en voz baja. Al menos, acordó Reyes, y la compra del barco probablemente aceleró su línea de tiempo. 180.000 euros en efectivo que podían convertirse inmediatamente en lugar de esperar la liquidación de la herencia. Miré fijamente la hoja de cálculo. 2 años de cálculos. 2 años planeando cómo robarme. 2 años de Inés preguntando sobre mi salud, mis planes de jubilación, mi preparación de herencia. No porque le importara, porque estaba conduciendo a reconocimiento. La audiencia del gran jurado es el próximo miércoles, dijo Reyes. Necesitaremos que testifique sobre la línea de tiempo, cuándo compró el barco, cómo tomaron sus llaves, el poder notarial falsificado, todo. Su testimonio establecerá el patrón de fraude. ¿Qué hay de Inés? Habla con ustedes. Se ha negado a cooperar. Su abogado le aconsejó que permaneciera en silencio, lo cual es su derecho. Pero su silencio hace más difícil separar su culpabilidad de la de Rodrigo.
Suscríbete y mantente atento para no perderte ninguna historia real de venganza. A veces incluso el silencio es la forma más poderosa de venganza. Delgado se inclinó hacia adelante. Doctor Valderrama, tengo que preguntar, dado todo lo que le hemos mostrado, ¿cómo se siente acerca de que su hija enfrente 20 años en prisión federal? ¿Cómo me sentí? Miré la hoja de cálculo nuevamente. Mi vida reducida a números, columnas, objetivos de adquisición. Siento que ya no sé quién es, dije finalmente. Tal vez nunca lo supe. El testimonio del gran jurado ocurrió un miércoles por la mañana. 23 ciudadanos se sentaron en el palco del jurado mientras Elena Reyes me guió a través de la línea de tiempo. Compra del barco. La reacción de Inés. La confrontación en mi casa. El poder notarial falsificado. El intento de venta. Testifiqué durante. No respondí cada pregunta con claridad clínicamente de la manera en que había respondido preguntas sobre procedimientos quirúrgicos durante 4 décadas. El gran jurado deliberó durante 30 minutos. Luego regresaron con su decisión. Acusación formal. Cargos formales de fraude electrónico. Conspiración para cometer fraude y falsificación. Inés y Rodrigo enfrentarían juicio. La fecha del juicio se fijó para dentro de 6 meses. Elena Reyes me llamó esa tarde con el calendario. 6 meses es realmente rápido para un tribunal federal, explicó. Pero dada la evidencia clara y el número de víctimas, el juez quiere que esto se resuelva rápidamente. ¿Qué hay de Rodrigo? ¿Está cooperando? Lo intentó. Ofreció testificar contra Inés a cambio de una sentencia reducida. Pero su testimonio no es creíble. Ya ha cambiado su historia 3 veces. El fiscal rechazó su oferta. ¿Entonces ambos van a juicio? A menos que tomen un acuerdo de declaración. Estimaría que Inés está mirando 12-15 años si se declara culpable. Tal vez 20 si va a juicio y pierde. 12 a 15 años. Mi hija tendría más de 50 cuando saliera. ¿Y Rodrigo? Ahora tiene cargos previos del caso de Málaga. El fiscal allí está reabriendo esa investigación. Está mirando 25 a 30 años combinados. Le agradecí y terminé la llamada. 6 meses hasta el juicio. 6 meses de procedimientos legales, deposiciones, moción, meses de mi hija sentada en detención federal, finalmente entendiendo que su padre no era el viejo senil que había calculado. Caminé al puerto deportivo esa tarde. Mi barco estaba en el amarre 47 exactamente donde la había sacado 2 veces desde el arresto. Viajes cortos alrededor del puerto de Cádiz, familiarizándome con su manejo, recordando la alegría que había sido robada y recuperada. Subí a bordo, arranqué los motores, sentí su rumor constante a través de la cubierta. El sol se estaba poniendo, pintando el puerto en colores que parecían casi irreales. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté. «¿Doctor Valderrama?» La voz de un hombre, desconocida, tentativa. «Mi nombre es Enrique Villalobos. La agente Reyes me dio su número. Soy una de las otras víctimas del fraude de Rodrigo Mendoza. Señor Villalobos, ¿cómo puedo ayudarlo? Solo quería agradecerle por reportarlo, por luchar. Yo no lo hice. Cuando vendió mi barco hace 2 años, simplemente lo dejé pasar. Estaba avergonzado. Pensé que tal vez de alguna manera le había dado permiso y lo había olvidado. Pensé que tal vez me estaba volviendo senil, como él dijo. La narrativa de vida asistida. Rodrigo la había usado con todos ellos. Me alegro de que la Guardia Civil lo encontrara.
Encontraron 4 de nosotros. Podría haber más, pero usted fue el primero que luchó, que documentó todo, que no simplemente lo aceptó. Hablamos durante otros 20 minutos. Tenía 68 años cuando Rodrigo robó su barco. Un contador retirado, esposa fallecida, hijos viviendo fuera del país. Solo vulnerable, exactamente el tipo de Rodrigo. ¿Va a testificar?, pregunté. Sí, la agente Reyes dijo que nos necesitan a todos para establecer el patrón. Vuelo a Cádiz el próximo mes para mi deposición. Después de que colgamos me senté en la silla del capitán, mirando hacia el puerto. 4 víctimas, tal vez más, todos hombres ancianos, todos seleccionados, manipulados, robados, y yo había sido el siguiente, excepto que había luchado. Los siguientes 5 meses pasaron en un borrón de procedimientos legales, deposiciones, revisión de documentos, reuniones con la fiscalía. Se identificaron 3 víctimas más, 7 en total, incluyéndome a mí. El valor combinado del robo excedía. Rodrigo intentó 2 veces más negociar un acuerdo de declaración. La fiscalía rechazó ambas veces. La evidencia era demasiado fuerte. Querían un juicio, querían una condena en el registro, querían enviar un mensaje sobre el fraude a personas mayores. Inés nunca me contactó ni una sola vez. Sin cartas, sin llamadas telefónicas a través de abogados, nada. Solo silencio. 3 semanas antes del juicio, Elena Reyes llamó con una actualización. El abogado de Inés se nos acercó con una oferta de declaración. Se declarará culpable de conspiración para cometer fraude electrónico a cambio de 8 años. Sin juicio. ¿Es eso bueno? Es razonable. Ahorra tiempo al tribunal, le da una oportunidad de una sentencia más corta con buen comportamiento. Podría salir en 6 años. Y Rodrigo, todavía luchando, todavía insistiendo en que solo estaba tratando de ayudar a personas mayores a manejar sus activos. Su juicio procede según lo programado. Inés testificará contra... No. Parte de su acuerdo de declaración es que no tiene que testificar. Lo está protegiendo incluso ahora. Pensé en eso. 8 años en prisión federal y todavía estaba protegiendo al hombre que había seleccionado a su padre, que había seleccionado a múltiples hombres ancianos, que había construido una carrera sobre fraude, robo. ¿Qué recomienda?, pregunté. Esa no es mi decisión. El acuerdo de declaración requiere aprobación de la víctima. Usted es la víctima principal. Si se opone, podemos seguir adelante con el juicio. Me paré en la ventana de mi estudio, mirando hacia el puerto de Cádiz. Mi barco estaba en el puerto deportivo, esperando otro viaje. Mañana planeaba navegar a Tarifa, tal vez hasta Gibraltar. Acepté la declaración, dije. 8 años son suficientes. La audiencia de declaración ocurrió un martes por la mañana. Me senté en la misma sala donde se había negado la fianza de Inés 6 meses antes. Entró con ropa de prisión, más delgada ahora, su rostro demacrado. La jueza Blanco revisó el acuerdo de declaración cuidadosamente. Será Valderrama Mendoza. Entiende que al declararse culpable está admitiendo haber conspirado con su esposo para defraudar a su padre y a otros. Sí, su señoría. La voz de Inés era apenas audible. ¿Entiende que está renunciando a su derecho a un juicio? Sí, su señoría. ¿Entiende que enfrenta 8 años en prisión federal? Una pausa. Luego, sí, su señoría. La jueza Blanco la miró durante un largo momento. ¿Tiene algo que decirle a su padre antes de que acepte esta declaración? Inés se volvió.
Por primera vez en 6 meses me miró directamente. Lo siento, dijo. Siento todo esto. Pero sus ojos estaban secos. Su voz era firme. Era el mismo tono que había usado en el tribunal durante años. Profesional, calculado, las palabras que dice un abogado porque son estratégicamente necesarias, no porque sean verdad. La jueza Blanco también debió haberlo escuchado. Su disculpa sería más convincente si la hubiera ofrecido antes de ser atrapada. Declaración aceptada. 8 años de prisión federal, seguidos de 3 años de libertad supervisada. Alguaciles, por favor, pongan en custodia a la acusada. La llevaron. Salí del tribunal hacia el brillante sol de Andalucía. Mi teléfono vibró. Mensaje de la agente Reyes. El juicio de Rodrigo comienza el próximo mes. Necesitará testificar nuevamente. ¿Está preparado? Respondí. Estaré allí. El juicio de Rodrigo duró 3 semanas. 7 víctimas testificaron. Se presentaron registros bancarios. Se examinaron documentos falsificados. Testigos expertos explicaron el patrón de fraude. Testifiqué el día que Elena Reyes me guió a través de todo nuevamente: la compra del barco, la confrontación, las llaves robadas, el metraje de la cámara del puerto deportivo. El abogado de Rodrigo, un costoso abogado defensor llamado Winston Crawford, trató de pintarme como un padre vengativo que había malinterpretado las buenas intenciones de su yerno. Doctor Valderrama, ¿no es cierto que ha luchado con problemas de memoria desde su jubilación? ¿No es cierto que su hija Inés expresó preocupaciones sobre su deterioro cognitivo? Expresó preocupaciones. Esas preocupaciones fueron fabricadas para justificar el robo. No es posible que diera permiso para la venta del barco y simplemente lo olvidó. Soy un cirujano cardiotorácico retirado. Realicé más de 3.000 cirugías. Documenté cada una. No olvido detalles importantes, señor Crawford, y no di permiso para vender mi barco. El jurado deliberó durante 4 horas. Culpable en todos los cargos. Rodrigo se puso de pie cuando se leyó el veredicto, su rostro en blanco por el shock. Genuinamente había creído que saldría libre, que el encanto y los trucos legales lo salvarían. La sentencia llegó 2 semanas después. La jueza Blanco no mostró misericordia. Señor Mendoza ha conducido una campaña sistemática de fraude dirigida a víctimas ancianas. Ha manipulado familias, falsificado documentos y robado más de uno. Este tribunal lo sentencia a 25 años en prisión federal, seguidos de 5 años de libertad supervisada. También pagará restitución a todas las víctimas en el monto total de sus pérdidas. 25 años, Rodrigo tendría 66, la misma edad que yo cuando intentó robar mi barco. Salí del tribunal por última vez. No más audiencias, no más testimonios, no más procedimientos legales. Solo terminado, mi teléfono sonó mientras llegaba a mi auto. Esperanza Montalvo. Sebastián, vi el veredicto. ¿Cómo te sientes? Cansado, admití. Listo para terminar con todo esto. Entonces tengo buenas noticias. Todos tus documentos de protección de activos están finalizados. Nuevo testamento, nuevos beneficiarios, fideicomiso en vida. Todo está asegurado. Tu hija no puede tocar nada, ahora o después de que te vayas. Gracias, Esperanza. Hay una cosa más. Su tono cambió ligeramente. El abogado de Inés me contactó. Ella quiere verte. Visita en prisión. Dice que tiene cosas que necesita decir. Me senté en mi auto, motor apagado, mirando el puerto de Cádiz en la distancia. Dile que no,
Dije finalmente, lo que sea que necesite decir, tuvo 40 años para decirlo. He terminado. Esa tarde saqué mi barco solo. Me dirigí al sur hacia Tarifa, sin horario, sin destino, solo agua abierta y atardecer, y la libertad que había comprado con 100.000 euros y luego luchado por mantener. El Sea Ray manejaba hermosamente. Los motores ronroneaban. La electrónica me guiaba de forma segura a través de canales que había estudiado durante meses. Pensé en Inés en prisión federal, 8 años por delante de ella. Pensé en Rodrigo, 25 años extendiéndose como una cadena perpetua. Pensé en la hoja de cálculo con mis activos calculados, categorizados, objetivo de adquisición. Debería haber sentido algo, arrepentimiento, tristeza. En cambio sentí alivio. Alivio de que había luchado, alivio de que había documentado todo, alivio de que me había protegido a mí mismo y a 6 otros hombres ancianos de un depredador que había seleccionado vulnerabilidad y confianza. El sol se puso sobre el Atlántico pintando el cielo en tonos de naranja y púrpura y oro. Eché el ancla en una cala tranquila cerca de Algeciras. Me serví un whisky y me senté en la cubierta escuchando el agua lamer contra el casco. Mi teléfono vibró. Un último mensaje. De un número que no reconocí. Doctor Valderrama. Soy Enrique Villalobos. Solo quería decir que compré un barco. Grady White de 32 pies. La sacaré este fin de semana. Gracias por mostrarme que era posible luchar. Gracias por recordarme que no soy demasiado viejo para vivir. Lo leí 2 veces. Luego escribí una respuesta. Felicitaciones. Vientos favorables y mares tranquilos. Luego apagué mi teléfono completamente, terminé mi whisky y miré hacia arriba a las estrellas comenzando a aparecer en el cielo oscureciéndose. 40 años de cirugía me habían enseñado a salvar vidas. Los últimos 6 meses me habían enseñado algo diferente, cómo proteger la mía. Mañana continuaría hacia el sur. Tal vez las Baleares, tal vez las Canarias, donde las cartas guiaran y el clima permitiera, pero esta noche estaba exactamente donde necesitaba estar, solo en mi barco en agua tranquila, sin nadie tratando de robar mi sueño o mi dignidad o mi paz duramente ganada. Había gastado 180.000 euros en este barco, había pasado 6 meses luchando para mantener, y sentado aquí ahora escuchando el océano, viendo las estrellas emerger, sintiendo el suave balanceo de las olas debajo de mí, lo haría todo de nuevo, cada euro, cada documento, cada testimonio, valió la pena, todo, valió la pena. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video, suscríbete al canal y comparte tus pensamientos en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por